Ay, se hace el Ay, de las ya, gafas. el Ay, profesor respetuoso. Pero yo, ¿qué hago? ¿Así toca? profe, Mm, ¿qué le estaba diciendo a mi compañera? Que, pues como ella sabe, es una de las más íntegras de la clase y el trabajo en el proceso isotérmico es esta ecuación de acá. ¿Listo? Por supuesto, prosigamos con el tema. Prosigamos, por favor, gracias. Entonces, como nosotros estamos utilizando la ley de la constante de los gases que ustedes ven ahí, ¿sí? En el trabajo isotérmico, la constante de los gases nos obliga a cambiar la temperatura de grados Celsius a Kelvin, ¿sí? Es por eso que puse esta temperatura acá en grados Kelvin, ¿sí? Y pues obviamente acá me daba el calor latente de vaporización, yo lo puse de una vez, ¿sí? Que me dice 4,38, que es este de acá. Entonces vamos a hallar el trabajo. Entonces el trabajo es igual a nRT por el logaritmo natural entre la división del volumen final sobre el volumen inicial. Miremos si tenemos todo. ¿Tenemos el número de moles? Sí, ¿cierto? Acá dice 3. ¿Tenemos la constante de los gases? Sí, esa vale 8,31, ¿cierto? Bueno, ahorita miramos las unidades porque no me acuerdo bien. ¿Tenemos la temperatura? Sí, la tenemos porque la tenemos en grados Kelvin, ya. Sabemos que es solamente sumarle 273,15. Tenemos el volumen final, sí, de acá. Tenlo acá, 0,23, 0,023. Y el volumen inicial, 0,15. Entonces simplemente será reemplazar los datos. ¿Sí lo ven? La constante de los gases, acuérdense que esta es R, ¿sí? R es esto de acá. Entonces, hacemos la multiplicación. Ustedes saben que si lo quieren hacer en calculadora, eso es lo más breve, solamente tienen que abrir un paréntesis. 3, que es el número de moles, por 8,31. Por 373, que es la temperatura. Me quedó. Bueno, 373. ¿Sí? Cierran el paréntesis y lo ponen la función logaritmo natural, ¿sí? Esa función logaritmo natural que sale en la calculadora, ln, la pone y abren un paréntesis de 0,023. ¿Cuál es la función logaritmo? La función logaritmo natural, ¿cómo decirlo? Es un logaritmo que se llama logaritmo neperiano. ¿No se lo han dado en matemáticas? Hmm, Bueno, dentro de la calculadora usualmente está el número E, que es el Euler, y está en las funciones el logaritmo natural, ln. ¿Se acuerda la pero función es que esa logaritmo? calculadora que usted tiene, Pues esta calculadora, ¿sabe cuántos años tiene? Tiene 17 añitos, lo que usted tiene por ahí. ay, lo que yo tengo. Sí, esa me la regaló mi papá cuando entré a la universidad. Ah, Ay, Bueno, entonces no, me la regaló un tío. ay, Eh, ¿qué le tocó ahora acá? Ay, no sabe los sacrificios que uno tiene que hacer para graduarse. Mentiras. No solo de bachiller, ¿no? No, mentiras, ¿qué tal? La vaina es que la función logaritmo está relacionada con la potenciación y la radicación, o sea, la raíz, ah, sí, ¿sí? sí, 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 sí. En la raíz se halla la base. Ujú. En la potenciación, pues obviamente la potencia, el número al que se eleva, ¿cierto? Y en la Sí. logaritmación lo que se halla es el exponente, ¿sí? La logaritmación tiene bases, ¿sí? Igual que la misma base cuando uno viene y dice 2 al cuadrado, ¿sí? La base es 2 y el exponente es 2. Cuando uno dice raíz cuadrada de 4, ¿cierto? Saca la base.
Raíz cuadrada de 4 es 2, que es la base de la radicación, ¿sí? Entonces, cuando uno dice logaritmo en base, ¿sí? Entonces, cuando uno dice logaritmo en base, digamos, 2 de 8, pues es 3. ¿Por qué? Porque lo que tiene que decir es, ¿a qué número se tiene que elevar 2 para llegar a 8? Pues se eleva a 3 para que haga 2, ¿cierto? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. O sea, le da 3. Ahora, el logaritmo natural está en base del número Euler, ¿sí? El número E. Pero pues eso no tiene que ver con su cristiana matemática, ¿sí? Entonces, por ahí más o menos esa es la explicación del logaritmo natural. ¿Listo? Dice Cristian. Ay, pero cuidado, se le toca a Valentina, así que es más lambona con esa vieja. Bueno, ¿Lambona? entonces, ¿Qué tal? 0,015. ¿Normal? ¿Así como usted? A nadie le lambo, ¿qué tal? Ay, pero se sintió ahora. Cuidado. ¿Listo? No, ¿Qué mentiras. numeritos tan raros? Ay, sí, es que la verdad ya me duele la muñeca de hacer esto. Sí, tengo que comprarme como una tablet con pad mouse así, con el este. Si seguimos con esto, ¿no? Si seguimos vivos, también dice. ¿Listo? Entonces eso es Entonces, lo que ¿qué van a hacer opina? en ¿Será la... que nosotros volvemos a clase? ahorita hablamos de eso. Ahorita les cuento qué es lo que está pasando. Bueno, ahorita les mando el chisme. Mientras tanto, concentrémonos. Listo. Bueno, entonces van a hacer eso en calculadora y eso les da 3.655,06 joules. Ese es el trabajo, ¿sí? Ahora, lo que me pedían que era, pues ese trabajo, ¿cierto? ¿Cuál es la magnitud del trabajo? Miren, a realizarse en ese proceso isotérmico. ¿Y por qué también sé que es un proceso isotérmico? Porque acá me dicen que se está vaporizando, ¿sí? Y recuerden cuando hay un cambio de fase, ¿sí? Cuando se está pasando de sólido a líquido o de líquido a gas, pues en esos momentos toda la energía se está transformando en poder romper las moléculas, ¿sí? Y se queda a la misma temperatura. Entonces, cuando uno dice se está vaporizando, se está solidificando, se está licuando, esas palabras me dicen que son procesos isotérmicos. ¿Bien? Ahora, la segunda pregunta dice, si estas 3 moles tuvieran una masa de 0,2 kilogramos y el material tuviera el calor latente de vaporización tal, ¿cierto? 4,38 por 10 a la 6, ¿qué variación de energía interna evidenciaría? Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo ahí? Pues sencillo. Si a usted le dan el calor latente de vaporización y la masa, pues lo que tiene que hallar es la energía, ¿cierto? La energía, o sea, el calor que se está generando para poder vaporizar, ¿sí? Esa masa, esos 0,02 kilogramos. Entonces usted lo que tiene que hallar es el calor a partir del calor latente de vaporización, que es esta ecuación que ya la habíamos visto, que simplemente es la multiplicación de la masa, ¿cierto? La masa que tiene que estar en kilogramos, por eso puse ese dato, por el valor del calor latente de vaporización. Mírenlo, acá está, la masa, 0,02 kilogramos, por el calor latente de vaporización. Si usted viene y cancela, pues cancela kilogramos con kilogramos y le da unidades de joules, de energía, de calor. ¿Listo? Hace la multiplicación y eso le da 8.760. Ahora, la pregunta era, ¿qué energía interna evidenciaría? Entonces usted tiene que hallar la ecuación de variación de la energía interna, ¿sí? Esta de acá, delta de U. ¿Por qué? Porque usted ya halló el trabajo, ¿sí? Este trabajo que lo halló acá. Y halló el calor, ¿cierto? De cuando se está derritiendo, que lo halló acá. Entonces simplemente es una resta, ¿cierto? Q menos W. Reemplazan los datos, 8.760, que fue el calor de vaporización,
menos 3.655, que fue el trabajo que se hizo para poder expandir ese gas ideal, que son 3.655,06, y eso le da 5.104,94. No es más. Profe, una pregunta, ¿usted dónde va a subir este video? ¿A YouTube? A YouTube y a Edmodo. Listo. ¿Listo? Ambos videos. ¿Listo? Tanto de la primera parte como de la segunda, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ese es el problema. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí la cogieron? ¿Sí la captaron? Y Brigitte hasta ahora llega. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Bien o no? ¿O hay preguntas? Ay, suave. Sí. Ay, suave. Pues la vaina es, esto es como ¿qué le digo? Como la repetición, ¿cierto? O sea, la primera pues lo hacemos un poquito mal, pero a la segunda y a la tercera y después de que ustedes ven el video, la gracia no es que vean el video y la sepan todas. Ustedes tienen que repetir por lo menos 2 veces el video. Así como hacemos en clase que les repetía 3 veces el tema, así les explicaba y les decía, pues obviamente yo no estoy para explicarles, pero si ustedes pueden ver el video cuantas veces quieran, ¿sí? Ahora voy a poner la condición de que le tienen que poner like y tienen que poner un comentario para ver si me pagan. No, mentiras, ¿qué tal? Pero sí que por lo menos lo vean antes de entrar a clase, ¿listo? Es importante porque pues así pues como que podemos hablar más de dudas. ¿Listo? Bueno. Miremos el otro ejemplo, creo que solo hice 3, o no me acuerdo, bueno. En fin, lo que sea. Este es de la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tengan que, ya cambiamos de tema. Entonces dice, una máquina térmica calienta 3 kilogramos, ¿cierto? Ya sabemos que kilogramos es unidad de masa. De agua, importante cuando nos dicen el elemento, ¿cierto? Esto es súper importante porque si nos dicen el elemento, nosotros nos tenemos que referir a tablas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el agua tiene ciertas propiedades, ciertas cosas, densidad, calor específico, calor latente, bueno, en sí. A temperatura ambiente, ya sabemos, temperatura de 20 grados Celsius. Usualmente cada vez que decimos temperatura ambiente es 20 grados Celsius. A 75 grados Celsius. O sea, ustedes saben que eso es técnicamente así como le pasa a Homero, se calentaría, se quemaría, ¿sí? Porque nosotros aguantamos por ahí máximo, y eso que salimos bien rojos, a unos 42, 43 grados, ¿sí? Y eso que ya nos estamos medio quemando. A partir de la combustión de gas natural, o sea, técnicamente esto es un calentador de gas, ¿sí? Que otorga una energía térmica de 9 por 10 a la 5 joules. ¿Cuál será el trabajo y la eficiencia? Entonces, este es muy sencillo, aunque se vea muy complicado, es muy sencillo. Miremos las variables, ¿sí? Entonces, yo tomo el resaltador. Ya habíamos dicho que la masa, 3 kilogramos, ¿cierto? La temperatura inicial, 20 grados Celsius. La temperatura final, 75 grados Celsius. Y pues obviamente me habían dicho agua. Como no es un proceso de vaporización, ni de licuación, ni solidificación, ni nada de eso, sino simplemente está concentrándose el calor en aumentar la temperatura, pues yo utilizo el calor específico del agua, ¿sí? Esta C, el calor específico del agua, que son 4.186 joules sobre kilogramo por grado Celsius, ¿cierto? Ya habíamos hablado que esa es la energía necesaria para aumentar 1 grado. Ahora, me dicen que el calor de entrada, el calor caliente que hablábamos en el video pasado, es de 9 por 10 a la 5. Esa es la fuente de calor, como la caldera, ¿sí? Esa es nuestra caldera. Y, pero no sabemos cuál va a ser el calor de salida de la fuente fría o del depósito frío, ni tampoco la eficiencia. Y lo que me preguntan es el trabajo, ¿sí? Acá ya habíamos dicho que esta es la energía térmica, la de entrada.
Bien, ahora, como me preguntan el trabajo, tengo que adivinar cuál es ese trabajo. Y como estamos hablando de máquinas térmicas, ¿sí? Solo hay una ecuación de trabajo. Trabajo es igual a el calor de la fuente caliente menos el calor del depósito frío. Pero en este caso, así como nosotros sabemos, listo, necesitamos hallar el trabajo, ¿cierto? Esa es la pregunta. Tenemos el calor de la fuente caliente, pero no tenemos el calor del depósito frío. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ello? Pues el calor del depósito frío va a ser el calor que se le otorga al agua, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando yo decía cuando calentaban agua? Pues lo mismo. Entonces, vamos a hallar el calor cuando pasa de 20 a 75. Y pues ese calor, ¿cómo se llama? Pues el calor específico, ¿sí? Esto sale de calor específico. Uy, yo sé que me demoro un poquito escribiendo, pero ¿qué hacemos? Es que no crean que no. No lo escribe. Ah, pero igual le toca escribirlo porque lo va a grabar, ¿verdad? Uy, bueno, que son bien lentines. Ay, imposible, no entiendan. Parecía que no los conociera. Mm. Bueno, calor específico. ¿Listo? Entonces esa ecuación es de calor específico. Cuando nosotros queremos aumentar la temperatura de algo. ¿Listo? ¿Tenemos la masa? Sí, la tenemos. Mire, 3 kilogramos. ¿Tenemos el calor específico? Sí, la tenemos, que es el del agua. ¿Listo? ¿Tenemos la temperatura final? Sí, la tenemos. Son 75 grados Celsius. ¿Tenemos la temperatura inicial? También la tenemos. ¿Sí? Entonces reemplazamos los datos. 3 por 4186 por la resta entre 75 y 20. Pues 75 menos 20, pues de una vez uno dice, ah, no, 55. Entonces eso en la calculadora usted lo va a hacer 3 directos sin paréntesis por 4186. El 8 es el que más me cuesta. ¿Listo? Por, pues, 75 menos 20, pues obviamente va a dar 50. Uy, el 5 también me cuesta. ¿Listo? Es simplemente, ustedes saben que este, pues da 55, qué pena. Digamos así. Listo, 55, ¿sí? Y pues lo hacen en calculadora y eso les da, borré mucho, 55. Listo. Y eso les da 690.690 joules. Y ese va a ser el calor de la fuente fría, o sea que ya puedo hallar el trabajo, ¿sí? Ya tengo esto. Por lo tanto, el trabajo va a ser simplemente la resta del calor de la fuente caliente menos el calor que se le entrega al depósito frío, que sería el agua. Entonces, simplemente se hace la resta, ustedes lo hacen así como está ahí en la diapositiva, lo cierran entre paréntesis, y eso les da 209.310 joules. ¿Listo? Ese es el trabajo. Ya vamos en la primera, ya tenemos esto, el trabajo. Ahora la eficiencia, pues la eficiencia la hacemos con cualquiera de las ecuaciones que tenemos, hagámosla con esta. E es igual a 1 menos QF sobre QC, ¿sí? Entonces, reemplazamos QF, que ya sabíamos que era esta, ¿sí? Y pues QC, que ya la teníamos acá. Y por acá. Pasamos por acá. ¿Listo? Y es simplemente hacerlo en calculadora. Hacen primero la división y le dice 1 menos la respuesta. Y eso les da 23,25%. ¿Listo? Es una eficiencia alta. Pues a comparación de los carros a gasolina. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? ¿Preguntas o algo?
¿No? ¿Todos bien? Sí. ¿No hay pregunta? Listo. Eso era, listo. Bien. Ahora miremos a ver qué más hay. Ah, sí, está este. Ah, mis GIFs son re severos, ¿no? Siempre me demoro en escogerlos. Mm. Ahí ¿Qué se pondrá a hacer que se demora con esos? Uy, sí. Sí. Me pongo a pensar qué les dará risa. No, y harta risa que nos da. Este viejo, súper chistoso. Sí. Ustedes se ponían a hablar en clase, pues, ¿por qué no pueden ver GIF de esos? Uno mientras ve eso, pues ríe y llora, viendo ese taller, viendo esos GIFs. Ah, No, bueno, profe, listo. es una distracción. ¿Qué Ah, tal uno sí. quiere hacer ese taller, pero se pone uno a ver esos GIFs? Bueno, sigamos con esto. Vea, pobrecito. Como se va de culillo. Bueno, entonces, la eficiencia de una máquina térmica es del 35%. Entonces, esto ya es un dato que tenemos que tener. La cual calienta 0,2 kilogramos de agua, ¿cierto? Desde la temperatura ambiente, ya tenemos una temperatura, a partir de resistencias eléctricas que otorgan un calor de, o sea, este sería como nuestra calor de la fuente caliente. ¿Cuál será la temperatura final que entrega el agua a la máquina térmica, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería con esa energía? ¿Cuál sería la temperatura a la que llega el agua? ¿Sí? Entonces, miremos rápidamente las variables. Pues ahí está. La masa, que nos la indicaron ahí, 0,2 kilogramos, que es de acá. La temperatura inicial, 20 grados Celsius, que está acá. La temperatura final, que obviamente es la pregunta, porque acá me dice cuál será la temperatura final. El calor específico del agua. ¿Por qué el calor específico del agua? Porque simplemente se va a aumentar la temperatura del agua, ¿cierto? Primero por acá nos dice agua, ¿cierto? Y que aumenta, la calienta, ¿sí? No la evapora, no la solidifica, no la licua, ni nada de eso, sino Profe, simplemente una la pregunta, ¿se calienta. está colocando nota por estar en la videollamada? Obvio que tal vez. Sí. No, es que me estaban preguntando. Sí, claro. O sea, se tiene en cuenta, pues obviamente, pues es que hablar acá solo es muy feo. No, mentiras, ¿qué tal? Pues se tiene en cuenta porque pues de todas formas, pues ustedes están haciendo un esfuerzo de tiempo, aunque no lo crean, ¿no? Pues es como complejo esto. Pero pues de todas formas sí se tiene en cuenta, pues yo lo tendré en cuenta, ¿sí? Aunque pues no puedo decir, ay, no, sí, pues voy a darles un 100 a todos los voy a calificar. No, pero pues sí lo voy a tener muy en cuenta. ¿Listo? Bien, entonces me decía, otorga un calor de 3,4 por 10 a la 4 joules, que es el calor de la fuente caliente. ¿Cierto? Obviamente no sabemos cuánto calor de salida al agua le da, pero sí me da la eficiencia del 35%, que es lo mismo que decir 0,35. Ahora, miremos las ecuaciones. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hallar? Pues obviamente tenemos que hallar, al revés que el ejemplo anterior, tenemos que hallar primero el calor a la fuente, al depósito frío. O sea, lo que tenemos que hallar es esto de acá. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo se halla? Pues hay dos formas. Tanto está acá como está acá. Entonces, yo tengo la ecuación de eficiencia, porque es lo primero que me mencionaron, la eficiencia del 35%, y tengo cuánto me otorga la máquina, ¿cierto? El calor caliente, digámoslo así, ¿sí? Por lo tanto, lo que me falta hallar es este de acá. Y pues obviamente yo tengo el 1 y tengo el este. Entonces, tengo que despejar. Lo primero, pues obviamente que quede positivo. Esto que está negativo pasa al otro lado positivo y esto que está positivo pasa al otro lado negativo.
¿sí? Y me queda así. Ahora, como esta es la incógnita, esto es lo que yo tengo que hallar, pues esto que está dividiendo, que pase a multiplicar. Y me queda así, ¿cierto? Como ya lo despejé, ¿sí? Ya está solito, pues simplemente será reemplazar, porque yo tengo esto, que son los 3,4 por 10 a la 4, el 1 que ya lo tengo, y la eficiencia del 0,1, 0,35, qué pena. Entonces yo reemplazo, lo hago tal cual como está en la diapositiva de la calculadora, y eso me da 22.100 joules. Ese va a ser el calor al depósito frío, es decir, el calor hacia el agua. Ahora, como se está aumentando la temperatura, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es simplemente hallar esto, la temperatura final, ¿sí? ¿De dónde? Pues de la ecuación de calor específico. Entonces yo comienzo despejando primero lo más externo, que es MC, que está multiplicando, pasa a dividir, me queda así, y pues ya no es necesario el paréntesis. Entonces, esta temperatura inicial que está restando pasa a sumar y me queda así. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, pues ya está despejado, ya solamente es reemplazar los datos, el calor, que son 22.100 joules, el calor de la fuente fría, que es lo que hallamos acá, dividido 0,2 kilogramos, que ya sabemos que están acá los datos, C, que es el calor específico del agua, que está acá, ¿sí? Y la temperatura inicial, 20 grados Celsius, que ya lo habíamos dicho, la temperatura ambiente, que está acá. Hacemos la operación, lo primero que hacen es dividir 22.100, dividido, abren un paréntesis, 0,2 por 4.186, cierran el paréntesis, le dan igual, y después le suman 20. Eso les da 46,39 grados Celsius, ¿sí? Esa es la temperatura final a la que llegan, o sea, pues como para bañarse, técnicamente. ¿Listo? A eso se le llama una ducha eléctrica, ¿sí? Ese es el funcionamiento de una ducha eléctrica. Y listo. Entonces, ¿qué tienen que hacer en los puntos? ¿Sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer es comenzar a mirar de qué le habla. Entonces, un sistema térmico se encierran 3 kilogramos, entonces 3 kilogramos es de masa, ¿cierto? Ese GIF sí está chistoso. 2 por 10 a las 5 pascales, entonces esa es la presión, ¿sí? Esa es la presión. Encerrados inicialmente en un émbolo cilíndrico de radio. Entonces, miren, acá tienen un radio y una altura. Y me dicen que es el cilindro, ¿cierto? Cilíndrico. Entonces, con estos dos datos, con el radio y la altura, pues usted halla el volumen cilíndrico. ¿Se acuerdan cuál es el volumen de un cilindro? Sí. El volumen inicial sería el volumen del cilindro, que es pi por radio por altura, ¿sí? En este caso, pues obviamente el émbolo no crece en radio, sino en altura. Entonces, altura inicial, ¿sí? Radio al cuadrado, exacto. Radio al cuadrado, ¿listo? Pi por radio al cuadrado por altura. Ahora, hallan ese volumen inicial. Dice, luego se evaporan y aumenta la altura a 0,8 metros. Entonces acá hay una altura final, ¿sí? Tienen que hacer lo mismo, pero con esta altura final. Y ahí hallan el volumen final, ¿sí? ¿Cuál será la variación de energía interna del sistema? Entonces, ¿qué pasa? Pues como esto es un proceso isobárico, ¿sí? Para poder hallar la energía interna, pues ustedes dicen que el trabajo es igual a la presión, ¿cierto? Por el volumen final menos el volumen inicial, ¿cierto? Hallan el trabajo con eso. Ustedes ya hallaron el volumen final, que ya saben que lo tienen que hallar con la altura final.
con esta ecuación de acá. Hallaron el volumen inicial, que ya les dije cómo lo hallaban, ¿sí? Y pues la presión ya la dicen acá, esta de acá, 2 por 10 a la 5. Hallan el trabajo. Después de hallar el trabajo, pues ustedes hallan delta de U, ¿sí? Ya saben que delta de U es igual a Q, ¿cierto? El calor que se le da. Ahora, para hallar Q, ¿qué tienen que hacer? Pues obviamente deben mirar ¿qué era lo que decían? Ah, sí, acá dice que se evaporan, ¿sí? Entonces, para hallar esta Q, pues ustedes saben cuando se evapora, pues simplemente Q es igual al producto de la masa por el calor latente de vaporización del agua, ¿sí? Menos W, que es este que ustedes hallaron acá. ¿Listo? Ahora, eso sostendría el primer punto. ¿Listo? Paso por paso se los di. El segundo punto. Si se evaporan 28 kilogramos, o sea, 1000 moles, importante tener en cuenta ambos datos, pues yo creo que son más importantes 1000 moles, de nitrógeno. ¿El nitrógeno en qué estado está? ¿Ustedes saben? Es un gas, usualmente está en estado gaseoso. ¿Listo? Que se encuentra encerrados, pues obviamente esto es un volumen acá, ¿sí? Con una presión de 9,76 por 10 a la 5, la otra presión, para el lanzamiento de un misil táctico, cambiando su volumen a 30 metros cúbicos. Entonces, yo lo que tengo es técnicamente esto. Uy, se me va a acabar el tiempo. Bueno, entonces yo voy a tener la masa, que es igual a 1000 moles. Ahora, voy a tener también el volumen inicial, ¿sí? Que es de 0,5 metros cúbicos. Entenderán que no puedo hacer el elevado, ¿cierto? Y el volumen final de 0, ¿dónde está? De 30 metros cúbicos. ¿Sí? Ay, pues madre, acá la embarré. ¿Saben qué? La embarré acá en el primero. Ya les digo cómo. La embarré. Bueno, entonces, el volumen final. ¿Listo? Calcule la cantidad de trabajo necesario. Ah, bueno, también estaba la presión, que era 9,76 por 10, bueno, por 10 a la 5. ¿Sí? A la 5. Bueno, a la 5, ahí. Ay. Ahí hagamos ese simbolito de a las 5. ¿Listo? Entonces, en este caso, sí tienen que hacer es que el trabajo es igual a la presión por la variación del volumen final menos el volumen inicial. ¿Listo? Ahí hallan el trabajo. Ahora, con ese trabajo, pues tienen que hallar técnicamente la altura que se da. Entonces, para poder hacerlo, simplemente ustedes dicen que trabajo es igual a fuerza por la altura, ¿sí? Por la altura que va a dar. La altura la vamos a llamar Y. Pero ¿qué fuerza tiene que vencer? Tiene que vencer el peso. Entonces, el trabajo será igual a la masa del cohete por la gravedad por la altura, ¿sí? Y este trabajo de acá, si ustedes lo ven, es el mismo trabajo que hallaron acá, acá, en este. ¿Listo? Simplemente tendrían que pasar este mg que está multiplicando a dividir el trabajo. Y listo. Ahora, no, la embarré. Bueno, pero ¿qué no eres?
Sí, ay, no. Mentiras, mentiras. No, ¿saben qué? Conectémonos de nuevo. Sí, conectémonos en 10, porque si no, no voy a terminar de explicarlo. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, sí, porque después no entendemos. Sí, sí, conectémonos en 10, que se dé el video y ya. ¿Listo? Ahmed, Señor. ese del trabajo no es lo mismo que la energía potencial gravitacional. Sí, técnicamente sí. En este caso, sí. El trabajo que se hace para levantar un cuerpo. ¿Listo? Se parece mucho. ¿Listo? Esperemos porque es que la embarré en el primero en explicarles algo. Ahorita les subo. El otro video solo va a demorar 5 minutos que les explique esto